Shabbat Shalom para todos, amados. Muchísimas bendiciones. Damos la gloria y la honra a nuestro Padre eterno, Rey del universo, creador de todas las cosas, dándole la gloria a Él por esta bendición en esta mañana que hemos tenido, como lo es la lluvia. La lluvia que cae del cielo, que bendice, que riega toda la tierra y nos da esa bendición especial como es esa agua bendita. Le damos gracias al Padre porque podemos estar nuevamente estudiando su palabra, esa palabra preciosa y maravillosa, no como quisiéramos estar en el local de reuniones como cada Shabbat lo hacemos, pero bueno, ya ustedes saben las imposibilidades que tenemos con respecto a la parte eléctrica, que se ha caído una fase por el efecto de la lluvia. Pero bueno, sabemos que todo funciona para bien, así lo ha querido el Creador y así estamos aquí. Estamos contentos, estamos alegres, gozosos nuevamente de poder estar en un día de Shabbat, un día de bendición, un día de impartición. Saludos a todos los hermanos que en esta hora pues están conectados desde aquí, desde mi casa. Estaremos transmitiendo esta porción, la porción que nos toca en esta semana y que bueno, ya como lo hicimos ahorita con Shaharí y la lectura de los aliot de esta presente para allá, hemos tenido 7 días leyendo todo lo que respecta a esta porción, a la porción número de Bat Midbar, el final de esta porción 43 más 6. Estaremos en la segunda parte para darle continuidad a esta enseñanza. Recordamos que todo esto en el marco de casi la entrada de los hijos de Israel a la tierra prometida. Y eso, por supuesto, para nosotros crea mucha expectación porque se relaciona con el vivir profético en cuál estamos nosotros en este tiempo. Estaremos entonces desde el capítulo 34, versículo 1, hasta el capítulo 35, versículo 8 de este Sefer Bamidbar, el libro de Números. Estaremos en los escritos apostólicos, Yohanan, capítulo 20, versículo 24 al 29, y la estará el profeta Irmiyahu, capítulo 2, versículos 31 al 37. Ese será entonces, mis amados hermanos, la porción de esta mañana. Vamos entonces a pedirles a todos que podamos hacer la oración para poner en manos del Creador toda esta porción bendita y maravillosa. Amado Padre, te damos infinitas gracias en esta mañana, mañana especial, mañana de bendición. Gracias, Padre, por la lluvia, gracias por todas las bendiciones, gracias por cuidarnos, protegernos, por ayudarnos. Te pido la bendición para todos mis hermanos, los cuales están conectados desde sus casas, y también a todos aquellos de tu pueblo Israel que hoy celebran este día santo y precioso a través de los quejilot, de la sinagoga y en todo lugar donde se alabe y glorifique tu nombre en este día santo. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra y te pedimos, Señor, que esta porción sea de bendición para toda nuestra casa, para toda nuestra congregación y todos aquellos que vayan a escuchar esta enseñanza por los méritos sagrados de tu Hijo amado, Yehoshua Mashiach. Amén y amén. Bueno, estaremos leyendo los escritos apostólicos, Yohanan, capítulo 20, versículo 24 al 29. Encontramos en la escritura este trozo, este pedazo, desde el versículo 24 al 29, que se relaciona con los últimos momentos de Yehoshua acá en la tierra. Pero Teón, uno de los 12, el llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Yehoshua había aparecido. Por tanto, le dijeron los otros discípulos: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: a menos que vea en sus manos la señal de los clavos, y meta mi dedo en el lugar de los clavos, y meta mi mano en su costado, de ningún modo creeré. Y 8 días después, otra vez estaban sus discípulos dentro, y Teón con ellos. Viene Yehoshua, estando cerradas las puertas y puesto en el medio, dijo: paz a vosotros. Luego dice a Teón: trae acá tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado.
y no seas incrédulo, sino creyente. Respondió Teón y le dijo, Señor mío y Elohim mío. Y Josué le dice, porque me has visto, has creído. Bendecidos los que no vieron y creyeron. Amén. Que el Señor bendiga esta porción de los escritos apostólicos que el Señor nos trae para esta porción de la parashá. Y en esta porción resalta el hecho de la fe, de la creencia, de esa fe inquebrantable que el Padre Eterno nos manda a tener en su palabra, en sus designios, en lo que Él ha establecido, en sus promesas, esas promesas que desde tiempos inmemorables están, pero que quizás algunas falta por cumplirse. Aún así, a pesar del tiempo, a pesar del transcurrir de la jornada, debemos seguir creyendo. Nunca menoscabar nuestra fe, nunca disminuir la fe. Debemos creer aunque no lo veamos. Aunque no lo veas, amado hermano, cree, confía, porque eso es la fe, esa es la base de la fe. Y encontramos a este discípulo actuando naturalmente, actuando lo más lógico posible. Teón, que en las versiones aparece como Tomás, que dice Johanán que era uno de los 12, si no era cualquiera, era uno de los 12 discípulos especiales que Yehoshua tuvo, a los cuales formó, a los cuales enseñó la Torá. Este no había estado en los momentos cuando Yehoshua se les había aparecido después de la resurrección. Y esto trajo como consecuencia que Teón dijera a los otros discípulos, no lo creo, no lo creo. Hasta que no lo vea, no lo creo. De ahí pues el refrán popular que tenemos en el mundo cristiano, cuando alguien es incrédulo, entonces se le compara con Tomás y le dice como Tomás, ver para creer. Así estaba esta situación y vemos cómo el Mesías se le aparece teniendo paciencia con él, porque el Señor es muy paciente con nosotros, aun cuando ve que a veces nosotros no creemos, aun cuando ve que nos falta fe, el Señor tiene paciencia y nos muestra y nos enseña. Así hizo Yehoshua. Dice que 8 días después otra vez estaban sus discípulos dentro, estaban reunidos y Teón con ellos, ahí estaba Teón. Y dice la escritura que viene Yehoshua estando cerradas las puertas y puesto en medio, dijo, Shalom alejen, Shalom a vosotros. Luego dice a Teón, trae acá tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. ¿Dudaste? ¿Creíste que no? Bueno, yo te muestro que es sí, que aunque las cosas muchas veces el Señor las dice y parecen ser extemporáneas, parecen ser lejanas, Él las va a cumplir. Y cuando hablamos y comparamos esto con el hecho de salir de Egipto y 40 años después entrar en la tierra prometida, es el cumplimiento de lo que el Señor ha estado hablando, ha estado diciendo. Si nos damos cuenta, nosotros mismos, como humanos, como personas naturales, entorpecemos que las cosas del Señor se cumplan de manera expedita. Y somos nosotros los que le damos la larga. ¿Por qué? Porque se necesita un proceso. En ese proceso nosotros podamos experimentar la verdadera fe. Y es lo que quiere el Señor. Por eso el Señor permite que los tiempos se alarguen. Y no es, como dice Kefa, es que es tardanza, no, es que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, a la teshuvá. Pero también quiere que todos crezcamos en fe, que podamos creerle a Él, aunque no lo veamos, aunque no toquemos. Por eso entonces la respuesta tajante de Yehoshua en el versículo 29, y Yehoshua le dice, porque me has visto, has creído. Esa es la razón de tu fe, ver para creer. Bendecidos los que no vieron y creyeron. Creyeron.
creyeron que es verdad, aunque hoy no lo vea, aunque hoy no lo toque, aunque hoy no lo palpe, yo lo creo. Así nosotros creemos también en el reino. Creemos que un reino va a ser establecido y que Yahushua vendrá y establecerá ese reino, un reino de paz, un reino de bendición, aunque hoy no lo veamos, aunque las circunstancias, aunque las dificultades nos presenten un panorama tanto político como geográfico difícil. Y vemos que el cumplimiento de estas aseveraciones proféticas y bíblicas que encontramos en la palabra pareciera estar lejos. No, amado hermano, están cercas. Cercas, ¿por qué? Porque es el Señor el que lo ha dicho. Entonces tenemos esta palabra de Johanán 20, 24, 29 como preámbulo a todo lo que vamos a estudiar en esta mañana. En el Haftará tendremos al profeta Irmiyahu, capítulo 2, versículo 31 al 37. El profeta Irmiyahu se caracterizó por ser un profeta contrario. Y cuando digo contrario, me refiero es que no le agradó a la gente. ¿Y por qué no le agradó a la gente de su tiempo? Porque vino a reprender. Y cuando uno reprende, a los demás no le gusta. Y cuando lo reprenden a uno no le gusta. Y esa es la verdad. Y de eso estamos todos de alguna manera salpicados y de todos de alguna manera sufrimos. Aún el más tranquilo, aún el que menos busca confrontación, no le gusta la reprensión. A nadie le gusta la reprensión. Pero ¿qué pasa? Que Irmiyahu está cumpliendo una función de parte del Padre. Y es el Padre el que está trayendo al pueblo de Israel la reprensión. Ahora, ¿cuál es la función de la reprensión? La función de la reprensión es que el pueblo se devuelva de su mal camino, tome ese camino correcto y derecho hacia la redención. Redención que se va a cumplir, redención que se va a dar, así como se dio la entrada del pueblo de Israel en la tierra prometida. Ahora, no es que eso va a ser fácil, no eso es que eso está siendo fácil, mis amados hermanos. Todo lo contrario, tiene sus complicaciones. Pero esas complicaciones nos van a ayudar es a fortalecernos. Y encontramos en Irmiyahu capítulo 2, versículo 31 al 37, que nos dice: oh generación, atended la palabra de Adonai. ¿Se dan cuenta? Atiendan a la palabra de Adonai. ¿He sido yo un desierto para Israel? ¿O acaso una tierra de densas tinieblas? ¿Por qué dice mi pueblo somos libres? ¿Nunca más volveremos a ti? ¿Olvida acaso la doncella su ornamento o la novia su ajuar? Pues mi pueblo me ha olvidado un sinnúmero de días. Este es los primeros versículos de este capítulo 2, desde el versículo 31 que estamos leyendo, y vemos cómo esa reprensión es fuerte, pero viene del Padre. Ahora, cuando el Padre reprende, cuando el Padre da esta palabra, tiene como intención de que sus hijos atiendan y vuelvan. El Señor hace algunas preguntas como: ¿he sido yo un desierto para Israel? ¿He sido yo una desolación para Israel? ¿O acaso densas tinieblas? ¿Me he portado yo mal con mi pueblo? En el Teilín 81 él lo dice: si Israel hubiera andado en mis caminos, si Israel hubiera hecho lo que yo le he pedido, yo hubiese subyugado a todos sus enemigos bajo sus pies. Pero la realidad, o la verdad, mejor dicho, es otra. Israel se ha apartado generación tras generación del Eterno. Y hoy también podemos sufrir, muchos podemos sufrir en momentos de nuestra vida esa desatención a la palabra.
ese olvidar de lo bonito, ese olvidar de lo importante. Y así el pueblo se ha olvidado del Eterno. Pero tenemos la oportunidad de volver. Tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien. Versículo 33 dice, qué bien sabes tu camino para buscar amores. Por eso, aún a las malvadas has enseñado tus caminos. Hasta en los bordes de tu vestido hay sangre de almas de pobres inocentes, a quienes no sorprendiste irrumpiendo. Y a pesar de todo dices, inocente soy. Su ira se ha apartado de mí, y aquí yo entro en juicio contigo, porque dijiste, no he pecado. Cuán frívolo eres para cambiar de rumbo. También serás avergonzada por Egipto, como fuiste avergonzada por Asiria. También de allí saldrás con las manos en la cabeza, porque Adonai ha desechado la base de tu confianza y con ello no prosperarás. Entonces, ¿qué encontramos? Que debemos buscar al Eterno, que debemos buscarlo. El Señor dice, mi pueblo me ha desechado, mi pueblo se ha olvidado de mí, se ha olvidado de mí. Y ahí es donde está el error, que nos olvidemos del Eterno. Pero lo peor del caso no es ese, el peor del caso es justificarnos y creer que estamos bien cuando no lo estamos. Reconocer que estamos mal es el principio para volver. Declarar que no hemos hecho nada malo cuando sí lo hemos hecho, cuando hemos pecado, hemos dejado la Torá, hemos dejado de guardar los mandamientos, no hemos guardado el Shabbat, entonces ahí es donde está el peligro de entrar en juicio. Y es lo que el Señor quiere evitar. El Señor quiere que entremos a la tierra prometida. El Señor quiere entregarnos la herencia. Por eso nos llama a que en este tiempo nosotros le busquemos a Él, que busquemos su palabra, que hagamos y obedezcamos a sus mandamientos. Y es lo que trae el profeta en esta ocasión, en estos versículos 31 al 37. En Bamidbar 34:2, en esta presente porción, dice, esta es la tierra que os ha de caer en herencia. Esta es la tierra. El Señor le muestra a Israel, por supuesto a través de su líder, que en este caso es Moshe, y le dice, esta es la tierra que el Señor prometió, la tierra de bendición, la tierra que produce leche y miel, que destila esa leche y esa miel. Esta es. Ahora, cuando vemos esta expresión, tiene connotaciones especiales y una de ellas es que el Señor nos está dando la propiedad. Nos está haciendo acreedores, propietarios de esta tierra. Ahora, eso conlleva responsabilidad, ser responsable con lo que el Señor nos ha dado. Y esto lo podemos comparar ¿con qué? Con la vida misma. La vida que el Señor nos da es una responsabilidad. Venir a este mundo y tener el hálito de vida es una responsabilidad que nosotros tenemos delante del Creador del universo. Por lo tanto, entonces, se nos está entregando no solo una porción de tierra, sino una responsabilidad. Esa responsabilidad que conlleva ser aquellos que el Señor desea. Las cosas se les entregan a los más responsables. Podríamos decir, asignaciones mejores en una empresa se le van a otorgar a los más responsables. A aquellos que llegan temprano, a aquellos que son cumplidores, a aquellos que obedecen, a aquellos que están atentos. A esos son los que se le dan la responsabilidad de heredar, responsabilidad de liderizar. Eso es lo que tenemos dentro de la Escritura. Y es lo que el Señor está tratando de hacer
hoy también con cada uno de nosotros, al otorgarnos vida, al otorgarnos bendiciones, al otorgarnos ser parte de su pueblo. Es una responsabilidad maravillosa, es un bien superior que seamos nosotros partes de Israel, aun cuando muchas veces muchas personas ven a Israel como algo negativo, o ser parte de Israel es algo negativo. ¿Por qué? Porque Israel es un pueblo en guerra, no solo territorialmente, sino en todo el mundo. ¿Por qué? Porque tenemos lo que podemos ver a simple vista, una guerra territorial, una guerra geográfica, pero también hay una guerra espiritual, la cual Israel está sometido constantemente. Y esa guerra, por supuesto, no es una cosa sencilla, pero el Señor nos hace responsable a nosotros para que llevemos a cabo sus tareas y podamos nosotros ser esos herederos de todo lo bueno y todo lo bonito que Él está por traer al mundo. Veíamos en la porción pasada, en el capítulo 33, versículos 51 al 53 y 55 al 56, cómo se nos habla de no cohabitar. No cohabitar. Cuando hablamos de no cohabitar, es de acostumbrarnos, adaptarnos a lo que ya había en esta tierra. Una de las primeras advertencias que el Eterno a través de Moisés le hace al pueblo antes de entrar a la tierra prometida es: habla a los hijos de Israel y dile, cuando crucéis el Jordán hacia la tierra de Canaán. Fijémonos una cosa primero. ¿Cuál era la situación de Israel antes de cruzar el Jordán? ¿Cómo vivía Israel? Si hemos seguido el contexto de Israel, nos damos cuenta que Israel vivía en un campamento, un campamento que no era fijo, sino movible. De hecho, esta porción 43 más 6 trata de todo el viaje que el pueblo de Israel realizó por el desierto, de esas jornadas que realizó Israel. Si mal no recuerdo, 42 jornadas donde en cada punto Israel se estacionaba y de cada punto partía para llegar a otro punto. Pero ¿qué nos damos cuenta? Que no estaba cohabitando con otros pueblos, no tenía comunión con otros pueblos, es decir, la habitación, el campamento de Israel no estaba mezclada. Estaba, de alguna manera, estaba cerrada. Nadie entraba de otros pueblos. Entonces, cuando cruza el Jordán hacia la tierra de Canaán, esta situación va a cambiar. ¿Por qué? Porque allí hay gente viviendo. Allí hay personas viviendo. Y esto, entonces, ¿qué va a traer? Va a traer que de alguna manera se van a mezclar. Ahora, para evitar eso, el Señor le dice a Israel: expulsaréis de delante de vosotros a todos los moradores. Expulsaréis del país y destruiréis todas sus esculturas y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos. Y dice el 53, tomaréis posesión de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os he dado esa tierra para que la poseáis. Ahora, ¿cuál es entonces la idea, la intención del Padre? Es que hagamos de la tierra de Canaán, que ahora va a ser la tierra de Israel, va a cambiar el nombre, ya no va a ser de Canaán, sino de Israel. Toda esa tierra funcione como el campamento en el desierto, cerrado, donde no habían moradores de otros pueblos. Ahora, aquí el problema no es cohabitar con los pueblos,
No, el problema es cohabitar con sus costumbres. ¿Y cómo son sus costumbres? ¿Cómo son las costumbres de los pueblos? El mismo profeta, ¿verdad? Yirmiyahu nos dice que las costumbres de los pueblos son vanidad. Y nos presenta el hecho de cortar un árbol y de ese árbol hacer una figura y hacer un ídolo. Eso era lo que hacían los pueblos que habitaban Canaán. Eran idólatras. Y esa idolatría les llevaba ¿a qué? A participar de situaciones contrarias al Señor. Por eso el Señor, sin que le tiemble la mano, dice: expulsaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todas sus esculturas y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos. Entonces, ¿qué está diciendo el Padre a Israel? Expúlsalo, no cohabites con ellos. Ahora, si uno de ellos quisiera ser parte de Israel, entonces tiene que estar en el proceso de conversión. Y en ese proceso de conversión tiene que dejar todas estas cosas contrarias que la Torah está mencionando. Ahora, ¿qué hace Israel? Llega a la tierra prometida y comete errores. Errores que podemos ver a lo largo de la historia que luego le van a pasar terminando factura, porque no hizo lo que el Señor dio. El Señor le dijo: toma posesión de la tierra, habita en ella, porque esa tierra yo te la he dado a ti para que la posea. Pero tienes que expulsar a estas personas. Y dice el 55, pero si no expulsáis de delante de vosotros a los habitantes del país, sucederá que los que de ellos hayáis dejado vendrán a ser como aguijones en vuestros ojos y como espina en vuestros costados. Y os acosarán en la tierra donde habitéis, y resultará que os trataré a vosotros como había decidido tratarlos a ellos. Ese de y resultará que os trataré a vosotros como había decidido tratarlos a ellos. ¿Por qué es? Es porque Israel, al habitar o cohabitar con estos pueblos, lamentablemente se va a convertir a ellos. Y el llamado de Irmiyahu es que no nos convirtamos nosotros a ellos, sino ellos a nosotros. Que ellos se vengan a Israel, no nosotros al mundo. Ahora, el resultado de vivir como vive el mundo en la idolatría, en pecado, va a ser juicio. Va a ser juicio. Y si Israel vive como vive el mundo, entonces el Señor le va a dar a Israel lo mismo que al mundo: juicio y condenación. Por eso el llamado del profeta: vuélvanse, regresen, porque si no el Señor entrará en juicio. Entonces, ¿qué encontramos? Que lo primero es no cohabitar. Vamos a entrar en esta tierra, pero hay que limpiarla. Esto, ¿verdad?, puede verse como un hecho de resistencia. Esa resistencia muchas veces que hay en nuestros corazones a la obediencia a la palabra. Ahora, ¿qué trae eso? Va a traer perjuicio. Va a traer perjuicio. Ese perjuicio que va a traer como consecuencia la condenación. En esta porción, el Señor entonces nos asigna la tarea de la conquista. Y la conquista, de alguna manera, tiene dos elementos principales, como son la limpieza y purificación. Hay que limpiar la tierra y hay que purificarla. Ya vimos cuando estudiamos estos dos aspectos, como son la limpieza y la purificación, que uno es sacar todo lo que está malo y lo otro es meter todo lo que está bueno, para que así entonces esta tierra y el pueblo que el Señor ha determinado que allí viva, compaginen. Recordemos por qué el Señor está expulsando a estas personas de la tierra prometida. Porque profanaron esta tierra. Porque enmancillaron esta tierra, una tierra santa.
una tierra que el Señor ha creado para vivir en la santidad. Y esto tiene que ver con la tierra prometida, pero también tiene que ver con nosotros, con cada uno, con el cuerpo. Y ahorita vamos a hacer las comparativas. Estaremos entonces como tarea de parte del Eterno en la limpieza y la purificación, que pueden verse como tareas cotidianas en las casas. Por ejemplo, ahí tenemos la escobita y tenemos ese atomizador o lo que podríamos ver como un limpiador también, ¿no? Para rociar limpieza. En esa tarea tenemos, primero, que hay que expulsar, sacar. Segundo, hay que introducir y mantener. Tercero, poner fronteras, poner límites. Y cuarto, el desprendimiento, que lo vamos a ver entonces al final. Todos estos elementos son los que esta porción nos trae para entender que el trabajo continúa. Hoy para nosotros el trabajo continúa. Cada día tenemos estas tareas, porque cada día es una lucha, cada día es un proceso, cada día es una dificultad que se nos presenta. Si no hacemos el trabajo que el Señor nos está pidiendo, entonces un momento es como la casa. Comparamos esto con la casa. La casa, si se deja de limpiar por largo tiempo, va a ser un lugar inhabitable. Todos los días se limpian las casas. Todos los días se asea. ¿Por qué? Porque cada día hay una consecuencia del andar. Por ejemplo, la comida. Comemos, los platos se ensucian, hay que lavarlos. No se pueden dejar. ¿Por qué? Porque entonces todo eso va a ser una contaminación. Cada día entonces hay que sacar lo que está sucio. Sacar la basura, sacar todo aquello que no nos conviene, porque el Señor no habita en el desorden, habita en el orden para todos nosotros. Tenemos entonces los límites, límites que debemos respetar. Dice la Torá en el 34:1-2, habló a Adonai a Moshe diciendo, manda a los hijos de Israel y dile, cuando entréis en la tierra de Canaán, esta es la tierra que os ha de caer en herencia, la tierra de Canaán según sus límites. Entonces, hay que expulsar a todo aquello que no nos conviene, pero hay que limitarnos a lo que el Señor nos ha ordenado. No ir más allá, no rebasar las fronteras. Fíjense que estando en el desierto, alguien que salía del campamento, ¿cómo quedaba? Expuesto. Si pasaba los límites del campamento, quedaba expuesto. Expuesto a los peligros del desierto, expuestos a que vinieran vándalos, como lo decimos aquí popularmente, malandros, y podían perjudicarle seriamente. Pero si se mantenía dentro del campamento, entonces podía gozar de toda la protección que hay en el campamento del Eterno, que el Señor tiene. Así hoy, esos límites son la Torá, son los mandamientos. Cuando nos salimos de esos límites, entonces corremos riesgo. Ahora, generalmente uno dice, no, yo puedo llegar hasta aquí, hasta este borde. Pero cuando llegamos al borde, hay peligro. Mejor es estar ¿en dónde? En el centro. El centro es el Eterno. El centro es el tabernáculo. Fíjense que el Señor llamaba a la gente ¿a dónde? No a los bordes, no a los límites, sino al centro. No, entonces, tentemos yéndonos a los límites pensando que podemos tener la fuerza para soportar las tentaciones, para soportar esas dificultades. Mejor es buscar estar en el centro. El centro hoy podríamos verlo como la comunión, como las reuniones, el estudio de la Torá, el Shabbat, todas esas cosas buenas y preciosas que el Señor nos ha regalado como congregación.
Ahora, cuando una persona se distancia de estas cosas, se está yendo a los extremos, a los límites, y ahí empieza a correr peligro. Entonces, si de alguna u otra manera nos descuidamos y en un momento nos vemos hacia los límites, entonces volvámonos al centro. El centro es el Mesías, el centro es el Señor, el centro es la Torá, el centro es la comunión, como así lo expresa la Escritura. 37:22 de Tejilín nos dice, porque sus benditos heredarán la tierra y los por él malditos serán cortados. Tenemos entonces que la bendición nos lleva a la herencia y la maldición a la condenación. Esa herencia que el Señor nos está dando con esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Una tierra preciosa, una tierra maravillosa. Así hoy nosotros nos vamos cada día acercando, llegando a esa tierra prometida, es decir, la redención. Redención que el Señor va a dar a los benditos. Benditos los pacificadores, benditos los humildes, benditos los limpios, porque ellos heredarán la tierra. Y es lo que nos dice también el Mesías. Por eso es que nosotros debemos mantenernos en la bendición, en la obediencia para heredar esta tierra. Vemos hoy esos mapas que contemporáneamente tienen que ver con el mundo actual. Desde 1946 hasta el año 2010, encontramos las diferencias que se han venido gestando con todo este aspecto territorial y por supuesto que ha dependido de la parte política y la confrontación que se ha tenido en estas tierras, la tierra de Israel. Si analizamos el mapa del año 46 del siglo pasado, de lo que fue el año 1946, encontramos que en la parte, ahí podemos verlo de color como marfil, como color piel también, ¿no? Ese color que vemos allí, vemos que en el 46 es muy poco. Y la parte verde, que es la parte bajo el control en ese momento palestino, abarcaba todo. Recordemos que en el plan de la ONU de 1947 se da esta situación e Israel entonces queda con una gran cantidad de tierra. Pero si nos damos cuenta, a Israel se le dio prácticamente todo el desierto. El Negev, toda esa parte sur es el Negev. Y vemos que todo eso es desierto. Y se le dio la parte de las costas, que es donde está hoy Tel Aviv, parte del norte, pero no se le dio Jerusalén. Posteriormente, con las guerras que se gestaron en el año 1967, Israel asume control de parte de Jerusalén y sobre todo donde está hoy lo que conocemos como el templo, y se da eso. Y fíjense que progresivamente Israel ha venido conquistando todos esos terrenos, toda esa tierra. Y es comparable con lo que va a pasar en esta entrada. Se dice que 14 años duró esta conquista, que poco a poco el pueblo de Israel entró y fue venciendo reino tras reino y asumiendo el control de la tierra. Ahora, este asumir del control de la tierra es la ejecución del mandato del Eterno. Israel no le está quitando nada a nadie. Israel lo que está haciendo es cumplir con lo que el Señor le ha establecido. Tomen posesión de esta tierra yo se las doy. Vemos que esta tierra es comparable con el mundo entero, es un pedazo de tierra muy chiquito, pero ese pedazo de tierra chiquito, pequeño, es el mejor. Es la tierra sagrada de Israel. Es la tierra que el Señor le dio a esta nación. Una nación santa para una tierra santa, teniendo como epicentro o capital Jerusalén,
de donde, por supuesto, están todas esas situaciones importantes proféticas que se desprenden allí. Entonces tenemos esto y debemos verlo con esos ojos como veíamos en aquel momento cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida. Hoy vemos el mundo completo y ese mundo completo, ¿verdad? Comparándolo con este pedazo de tierra es inmenso. Sin embargo, si se da el hecho de que cuando el Mesías venga, la idea es que todo el mundo sea conquistado. Pero más que tierra, la conquista tiene que estar ¿dónde? En el corazón de cada una de las personas. Que el mundo entero se arrodille, que el mundo entero sea sumiso y sujeto a la palabra del Señor. No para subyugarlo y humillarlo, sino para bendecirlo. Porque ser obediente a la palabra del Eterno no es una humillación, más bien es una exaltación, es una bendición. ¿Por qué? Porque nos apropiamos de todas las bendiciones que hay en ello. Así como Israel, al entrar a esta tierra, va a apropiarse de todas las bendiciones que hay en esta preciosa y hermosa tierra. Como veíamos en las enseñanzas del Shabbat de la tarde, veíamos cómo Israel es esa tierra de esas 7 especies que simbolizan la bendición que viene del cielo, la prosperidad del Eterno. Y eso, por supuesto, es a través de todo esto. En Yeshayahu 26:15 dice, multiplicaste al pueblo. Oh Adonai, multiplicaste al pueblo y manifestaste tu gloria. Tú extendiste, es la expresión hebrea rajak, todas las fronteras del país. Ahora, ¿cuál es la idea? Que Israel sea ese epicentro que se multiplique y extienda a todo el mundo. Como dice el profeta Habacuc, y la tierra será llena de la gloria del Eterno, del conocimiento de Adonai. Eso es lo que el Señor quiere, es abordar todo, pero desde Israel. Israel como ese reloj profético, Israel como esa base de salvación que el Eterno quiere dar al mundo entero. Por eso envía al Mesías de Israel para que el mundo entero, creyendo en el Mesías, las palabras del Mesías, y las palabras del Mesías no son contrarias a la Torá, ya nosotros lo hemos visto, las palabras del Mesías son afines, congruentes con la Torá. ¿Por qué? Porque las palabras del Mesías vienen de la Torá. Él no vino a establecer algo nuevo, contrario a la Torá, no vino es a darle cumplimiento y a que nosotros entendiéramos esa Torá y poder también entonces nosotros ser partícipes. Y se cumpla esta palabra en Yeshayahu 26:15, la multiplicación del pueblo, como la arena del mar, de la playa, que no se puede contar. Encontramos si nos vamos al principio, en Bereshit 1:28, que el mandato del Eterno a los primeros habitantes, en este caso Adán y Java, fue el mismo. El Señor les ordena a ellos, le entrega una tierra, el paraíso, y les dice, luego Elohim los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Esa palabra es kabash, y kabash es conquistar. El Señor le está diciendo ahora a Israel que va a entrar a la tierra prometida, conquista esta tierra. Dominad sobre los peces del mar y las aves de los cielos y sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. Entonces el papel del hombre desde el principio, mis amados hermanos, es el mismo. Él debe conquistar, él debe enderezar, él debe
Juzgadla, debe dominar sobre toda la tierra. Y cuando hablamos de toda la tierra, no solo estamos hablando de la tierra literalmente, sino de todo el sistema que la tierra compone. Y entre ellos, pues, sus habitantes. El hombre tenía que conquistarla. ¿Pero para quién? ¿Para qué? Conquistarla para el Señor, para que se obedezcan los mandatos del Señor. Así hoy también nosotros, como creyentes, debemos conquistar nuestra tierra, nuestro ser, para que nuestro ser haga la voluntad del Eterno. Pero ¿qué pasó? Si nos vamos adelante en el capítulo 3, versículo 23 de Bereshit, dice, y Adonai lo expulsó del huerto del Edén para que trabajara la tierra de donde había sido tomado. Ahora, la razón de esta expulsión, ¿de dónde viene? Ustedes y yo la conocemos, de la desobediencia. La desobediencia va a traer la expulsión. Porque el Señor le dice a Israel, expulsa a todos los moradores, porque son desobedientes, porque quebrantan su Torá, porque quebrantan sus mandamientos. Quebrantan, no están atentos a lo que el Señor está diciendo. Ahora, si yo o tú, amado hermano que me escuchas, no estás atento a los mandatos del Señor, ¿qué va a pasar? Es fácil que tú los violes, es fácil que tú los quebrantes, porque vas a andar desapercibido. Pero si tú estudias la Torá, si tú estás en comunión, tú estás en la posibilidad de cumplir los mandamientos. Ahora, el hecho de escucharlo no te lo garantiza, pero hay una probabilidad de que tú lo hagas más alta. Por supuesto, tiene que ver con la devoción, con la responsabilidad, con el amor que te va a llevar al cumplimiento. Pero necesitas escuchar lo que el Señor te dice, lo que el Señor te establece y así evitar la expulsión. Esa expulsión que generó, por supuesto, todo aquello tan nefasto y que se extendió a todas las generaciones. Irmeyahu, capítulo 46, versículo 28 dice, no temas tú, siervo mío, Jacob, dice Adonai, porque yo estoy contigo. Exterminaré a todas las naciones a donde te he expulsado, pero a ti no te exterminaré, sino que te corregiré con justicia y de ninguna manera te dejaré sin castigo. Vemos entonces que el Señor le habla a Jacob también a través del profeta Irmiyahu y le dice, no temas, no temas, tranquilo, que todo es para bien. Aún en esta situación en la cual te encuentras, que has sido expulsado, y sabemos las razones por las cuales Israel fue expulsado, no te exterminaré, sino que voy a hacer algo mejor. Voy a aprovechar el hecho de que fallaste y fuiste expulsado para corregirte. Corrección. ¿Qué hace el Señor? Nos va a aplicar corrección a su pueblo con justicia. Y esa corrección va a traer que Israel se devuelva de su mal camino. De su mal camino. Y pueda entonces heredar la tierra. Pueda tomar posesión de la tierra. Antes no. Antes no se puede. Necesitamos corregir, necesitamos hacer las cosas bien. Ahora yo le decía, el sábado pasado en la tarde, no importa lo que ha pasado. Aquí lo importante es lo que viene. Lo importante es que lo hagamos bien. Eso sí, corregir, arrepentirnos de lo que hemos hecho mal y seguir adelante. Y esa es la oportunidad que nos presenta el Padre. Y vemos, como en el caso del pueblo de Israel, en estos 40 años vagando por el desierto, ¿cuántas veces se equivocaron? Una y otra vez, una y otra vez. 10 veces tentaron al Señor. 10 veces. Sin embargo, el Señor tuvo misericordia de ellos, los corrigió y los que entraron fueron y pasaron por ese callado de corrección y tomaron la tierra en posesión.
Muchos de ellos, lamentablemente, después se volvieron o devolvieron de la justicia y se fueron otra vez al pecado, y eso les pasó factura muy, pero muy severa. Entonces estamos en ese proceso de corrección, de poder volver al principio y tomar la posesión que hemos perdido. Cuando una persona entonces cayó, perdió esa posición de llenar y sojuzgar la tierra, de liderizar, de ir adelante. ¿Por qué? Porque menospreció. Pero así entonces, en ese proceso de corrección, el Señor quiere otra vez levantarle, el Señor quiere otra vez ponerle como guía, como esa cabeza y no cola, como dice Devarim 28, que el Señor quiere ponernos como cabeza y no cola. Ahora surge la pregunta, y esto es trascendental para nosotros, mis amados hermanos: ¿qué debemos expulsar y qué debemos introducir en nuestra vida? Entonces, en ese proceso de conquista, es muy importante que entendamos para nosotros qué debemos expulsar, qué es lo malo que pudiera haber en nosotros aún y que necesita esa corrección. Y por supuesto, para no dejar un vacío, hay que introducir. ¿Y qué debemos introducir en nuestra vida? Shemot 23:24 nos dice: no te postrarás ante sus dioses, ni le rendirás culto, ni harás según sus obras, sino que los destruirás por completo y destrozarás enteramente sus estelas. Y el capítulo 34, versículo 12 al 13 de Shemot dice: guárdate de no establecer pacto con los moradores de la tierra a donde vas a entrar, para que no sean ellos un lazo en medio de ti. Antes bien, derribaréis sus altares, quebraréis sus estelas y talaréis sus aceras. Entonces, ¿qué vamos a expulsar de nuestra vida? Toda idolatría, toda comunión con el mal, todo pacto con los moradores del mal, con los que hacen la maldad, derribar cada altar que pudiera establecerse en nuestra vida, en nuestros corazones, todo ídolo. Y es un proceso de todos los días, mis amados hermanos. Todos los días nosotros tenemos que tomar la decisión de hacer la voluntad del Creador y no de postrarnos ante ídolos, que pueden ser cualquier cosa. Hasta puede ser algo que uno no creería jamás que pudiera levantarse como ídolo. Cosas inanimadas que hoy se ven, que mucha gente prefiere estas cosas antes que estar en comunión con el Señor. Todas estas cosas entonces hay que expulsarlas, sacarlas. Y eso es un proceso que debemos hacer pronto, rápido y ya. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo llegue el momento y nos toca entonces entrar y pudiéramos quedar fuera. Como aquellos que le faltó la fe, como aquellos que lamentablemente no les amaneció y quedaron fuera. Yehoshua ben Nun nos dice en el capítulo 23, en el versículo 12 al 13: porque si os volvéis y unís al resto de estos pueblos que permanecen entre vosotros, ¿ve? Estamos en ese proceso de expulsar. Y aún hay gente que está aquí, dice él, que no son parte del pueblo y que pudieran de alguna manera ser tropiezo. Dice: y contraéis matrimonios con ellos. Fíjense esta situación: contraer matrimonio con ellos. ¿Qué conlleva? Yugo desigual. Si os juntáis con ellos y ellos con vosotros, ciertamente sabed que Adonai vuestro Elohim no continuará expulsando a estas naciones de delante de vosotros, sino que serán como lazo y trampa para vosotros, como azote en vuestros costados y como espina en vuestros ojos, hasta que perezcáis de sobre esta buena tierra que Adonai vuestro Elohim os ha dado. Ahora, esto suena difícil. ¿Por qué? Porque involucra los sentimientos. La parte sentimental es la parte más difícil del ser del hombre. La mayoría sucumbimos ante los sentimientos.
y nos cuesta sobrepasar los sentimientos. Ahora, ¿qué hay para pasar o sobrepasar los sentimientos, mis amados hermanos? La razón. Y la razón se ampara en la verdad de Adonai. ¿Qué es su Torah? Es la verdad de la Torah la que nos debe llevar a quebrar, a romper con esa parte sentimental que no nos deja avanzar y que en un momento funciona para nosotros como ese lazo que nos atrapa y después nos ahoga, después nos ahorca porque se va apretando y se va apretando y se va apretando. Ahora, ¿qué dice el Señor? Si ustedes no lo hacen, entonces yo tampoco lo voy a hacer. Se los voy a dejar. Elohim no continuará expulsando, porque quien está expulsando es el Señor, pero a través de nosotros. Si nosotros tenemos nuestro proceso de crecimiento, entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a la deriva. ¿Qué debemos hacer? No solo expulsar, sino también tenemos que introducir y mantener. Irmiyajo 25:5 dice, arrepiéntase cada uno de su mal camino y de la perversidad de su obra, y moraréis en la tierra que Adonai os dio, a vosotros y a vuestros padres, desde siempre y para siempre. Esa expresión, y moraréis en la tierra, conlleva es que vamos a estar, vamos a practicar, vamos a hacer, vamos a vivir como Adonai nos mandó. Si así hacemos, entonces esa tierra será de perpetuidad nuestra y nadie nos va a expulsar de ella. ¿Por qué? Porque el Señor mismo, ¿qué va a hacer? Nos va a proteger, nos va a guardar. Ahora, ¿qué dice? Arrepiéntase cada uno de su mal camino. Devuélvase, haga teshuvá de su mal camino y de la perversidad de sus obras, y moraréis en la tierra. Seréis introducidos, y con ello cada una de las cosas que el Señor nos da. Matitiajo 5:5 dice, dichosos los humildes, pues ellos heredarán la tierra. ¿Qué debemos introducir entonces? Además de arrepentimiento, humildad. Para que podamos entonces heredar y mantenernos en esta tierra. Debemos ser personas proclives a las mejoras, al arrepentimiento y a la humildad. La humildad consiste entonces en reconocer, en saber y entender cuál es nuestra posición. Tehilim 25:12-13 enseña la palabra el salmista. ¿Quién es el hombre que teme a Adonai? El humilde. Él le instruirá en el camino que debe escoger. En prosperidad habitará su alma y su descendencia poseerá la tierra. El hombre que teme a Adonai, el hombre que hace la voluntad de Adonai, ese va a poseer, a tener, a mantenerse en la tierra. Entonces, arrepentimiento, humildad, temor a Adonai, y el temor a Adonai nos lleva es a la obediencia. Tehilim 37:29. Los justos heredarán la tierra y habitarán en ella perpetuamente. Además, entonces, de lo que ya hemos hablado, justicia. La justicia, con razón dice el profeta. El profeta dice que el Señor nos manda a la justicia. ¿Qué te pide el Señor? Que le ames a Él y guardes justicia. Y Moshe nos dice, justicia, justicia, seguirás. Y en el énfasis que se nota, la importancia de la justicia. Sin justicia no habrá herencia, no habrá heredad de la tierra. Ahora nosotros sabemos que en este aspecto el Señor interviene de una manera maravillosa a través de ¿quién? De Yehoshua. Ahora nosotros éramos pecadores. ¿Y cómo pudimos alcanzar la justicia? No por nuestras acciones, sino por la acción del Eterno a través de su Hijo que nos justificó. Pero esa justificación, ¿para qué es, mis amados hermanos? ¿Para que sigamos de espalda a la Torah? No,
esa justificación es para que ahora vivamos de frente a la Torá, obedeciéndola, viviendo en esa justicia, porque los justos son los que van a heredar la tierra, no los injustos, no los que practican la maldad, son los justos. Entonces debemos introducir todos estos elementos espirituales a esta tierra y hacer de esta tierra una tierra santa. Ahora, cuando hablamos de la tierra de Israel, es comparable a nuestra vida. Es a nuestra vida que el Señor está mandando a introducir todas estas cosas. Ahí tenemos geográficamente los territorios a conquistar, todo lo que el Señor determinó a través de esta porción, porque en esta porción se determinan los territorios desde dónde hasta dónde Israel debía tomar posesión para conformar entonces esta tierra santa y maravillosa, que se amplían en la visión que ya el pueblo tenía y el Señor ensancha sus límites. Ahora, nosotros mismos. El territorio a conquistar primario es nosotros mismos. Tenemos que conquistarnos. Y ahorita estamos en un proceso que es la cuenta del Homer, magnífico, maravilloso para lograrlo. Todos estos aspectos de santidad nos ayudan a refinar el carácter y por ende esa conquista, conquistarnos a nosotros mismos. Esto, por supuesto, nos lleva a verlo desde este punto, como el propósito que trae el arrepentimiento. El arrepentimiento, que es devolvernos del mal camino y adherirnos al propósito maravilloso del Señor. Doblegar mi yo, que es el aspecto de humildad que debemos introducir a nuestra vida. Ahora, si doblego mi yo, es porque estoy tomando el yo de otro, en este caso del Eterno. Y dice Rafael, y ya no vivo yo, sino que vive Yehoshua, el Mesías, en mí. Y cuando hablamos de vivir, o que el Mesías viva en nosotros, estamos hablando de la Torá, estamos hablando de los mandamientos, estamos hablando del Señor, amados hermanos. Reverencia, reverenciar. Y esto tiene que ver con el respeto, el temor a Adonai. Cuando hablamos de conquistarnos a nosotros mismos, entonces también estas cosas que Israel tenía que introducir en la tierra prometida, aquí nosotros también debemos hacerlo. Y la rectitud, el ser íntegros, en todo momento, ser justos, seguir adelante, buscar esa justicia, amar esa justicia. Y eso, por supuesto, tiene que ver con nosotros mismos. No lo que nosotros pensamos, amados hermanos, es lo que el Señor nos establece. Y ahí es donde está el punto de inflexión, el punto trascendental, para que podamos conquistar esa tierra, nosotros mismos. Cuando así hacemos, el Señor facilita todo para que la conquista pueda darse y nosotros podamos heredar la vida eterna. Leemos en estos versículos 3 al 5 lo que el Señor le dijo a Moshe, cómo serían entonces estos límites, cómo iba a estar conformada la tierra de Israel. Dice, el lado sur será desde el desierto de Sin a lo largo de Edom, y tendréis como frontera meridional desde el extremo del mar de la sal hacia el oriente. Este límite os irá rodeando desde el sur hasta el collado, montaña de Acrabín, y pasarán hasta Sin, y sus extremos serán desde el sur a Cades Barnea, y saldrá a Hazar Adar, y cruzará hasta Asmón. Rodeará la frontera desde Asmón hasta el torrente, corrientes de agua de Egipto, y sus límites serán hasta el mar. En estos versículos encontramos algo interesante, que la topografía de los terrenos que conforman la tierra prometida, ¿cómo es? Es variada. Sí, muy variada. Entonces, ¿en qué encontramos? Una topografía, una geografía variada. Desierto, mar,
montaña, torrentes, es decir, corrientes. Todos estos elementos van a ser parte de la vida del pueblo de Israel. Ahora, ¿esto qué simboliza? Que los territorios a conquistar no son iguales. Es decir, hay cada elemento, hay cada situación en nuestra vida que debemos conquistar. Una es de una manera, otra de otra manera, pero todas ellas llamadas a la conquista, a que la conquistemos, a que la poseamos, y que todo esto, por supuesto, va a tener que ver con llevarlo al Señor, a la obediencia al Padre. Poner fronteras. Dice el versículo 6 al 10. El mar grande os será la frontera occidental, y sus costas os será el límite occidental. Y esta os será la frontera norte. Desde el mar grande os trazaréis una línea hasta el monte Or. Trazaréis una frontera desde el monte Or hasta la entrada de Hamat, y los extremos de la frontera estarán en Sedad. La frontera llegará a Sifón y terminará en Hazar Enán. Esta os será la frontera norte. Para el límite al oriente os trazaré una línea desde Hazar Enán hasta Sefán. ¿Qué vemos? Que el Señor nos mandó a poner fronteras. Frontera. Y fíjense cómo en estos versículos del 6 al 10 se repite esta expresión frontera, 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 límite, límite, una línea. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere ambigüedades. El Señor quiere es claridad, que sepamos dónde estamos, que sepamos qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo y cuándo hay que hacerlo. Eso tiene que ver entonces con poner la frontera, poner los límites. ¿Y los límites dónde los encontramos? En la Torá. Si nosotros queremos vivir vidas agradables al Señor, si nosotros queremos hacer la voluntad del Señor, es necesario ir a la Torá, porque la Torá nos va a enseñar a nosotros poner límites, poner fronteras. Pero lamentablemente lo menos que se estudia es la Torá y lo menos que se conoce son los límites, hacia dónde o hasta dónde podemos llegar y qué podemos hacer. En Mishle 22:28 encontramos la palabra que nos dice: no remuevas el lindero antiguo que pusieron tus padres. El no remover quiere decir respetar las fronteras. Ahora, cuando tú respetas la frontera, amado hermano, yo respeto la frontera, todos respetamos la frontera, entonces podemos vivir en paz, principalmente con aquel que ha puesto los límites, con el Creador. Ahora, no es en razón, hablando territorialmente, del vecino, no, es en razón de quien puso la frontera, de quien determinó la frontera. Fíjense que una de las cosas que encontramos en la Torá es que el Señor le manda a Israel que respete el territorio de Edom, que respete el territorio de Moab y Amón. Eso lo mandó el Señor. ¿Y qué hizo Israel? Bueno, respetó. Edom le dijo: por aquí no pasarás, y no pasó. No pasó porque respetó el lindero, respetó las fronteras, respetó los límites que el Señor ha puesto. Ahora, el respetar los límites te va a llevar a la bendición, amado hermano. No los traspases, pero necesariamente, vuelvo y repito, hay que conocer esas fronteras. Y aquí está, el Señor las ha dicho, el Señor las ha mostrado. 12. Este límite descenderá por el Jordán y terminará en el mar de la sal. Esta será vuestra tierra según sus fronteras circundantes. Esto es lo que el Señor nos ha dado. Esta es la vida que tenemos. No te quejes de lo que el Señor te dio. Ama lo que el Señor te dio. Cultiva lo que el Señor te dio. Vive en lo que el Señor te dio. En esta tierra, respeta esas fronteras y vive dentro, no fuera. Dentro del Señor, dentro de la Torá, dentro de los mandamientos. Y eso va a traer la bendición. Salirse de estas fronteras va a traer es perjuicio, va a traer es dolor. Y ya lo vimos con Israel.
Y ya lo hemos visto con nosotros mismos, que cuando nos salimos de esos límites, nos salimos de esa frontera, nos va mal, no nos va bien. Por eso necesitamos regresar a las fronteras del Señor, no a lo de los hombres, no a lo que los hombres han establecido, es a las del Señor, y esas van a ser de bendición. Desde el principio de la creación, Adonai ha puesto límites que hacen la diferencia entre una cosa y otra. Ya en el huerto del Edén había límites territoriales. Además, Adonai puso un límite entre lo que estaba permitido comer y lo que estaba prohibido comer. Hoy muchas personas banalizan esto y hacen de los mandatos del Señor algo vano, algo que no tiene importancia y que fue para el pasado o que fue histórico o cultural. No, el Señor ha establecido límites desde el principio y esos límites hoy debemos respetarlos. Y ahí está, a través de su Torá. El Señor nos ordenó qué comer y qué no comer. Hoy nosotros lo que podemos hacer es obedecer. Estos límites existían antes de que el pecado entrara en el mundo. De hecho, el pecado entra es porque alguien rompe el límite, o quiebra el límite, o traspasa el límite. Esto nos enseña que no es el pecado que ha causado que la Torá trace límites entre una cosa y otra. El trazo de los límites es parte de la misma creación, porque es el orden, es el ordenamiento, cómo funcionan nuestras casas. Las casas tienen que ser ordenadas, ¿ve? No son ordenadas porque alguien pasó el orden, no. Son ordenadas porque esa es la voluntad del Señor, porque el Señor es un Elohim de orden. Y cuando alguien traspasa ese orden establecido desde el principio, es entonces que entra el pecado. Esa manera de vivir contraria al Padre. Incluso cuando vemos el tabernáculo como una obra especial, maravillosa, hay diferentes habitaciones y niveles con límites entre ellos. Toda cosa creada necesita límites en los cuales existir y funcionar. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque estos límites van a regular la convivencia. Imagínense hoy las carreteras sin límites, sin leyes, sin semáforos. Serían un caos. Y las vidas que se cobrarían a diario serían en cantidades industriales, porque se pasaron los límites. De ahí entonces la importancia de establecer límites, no para perjudicar, sino para vivir mejor, para que se preserve la vida. Así lo vemos entonces en todos lados. En Hechos 17:26 dice, y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. Ahí lo encontramos. Repito, y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. La esencia del pecado es traspasar o cambiar esos límites. Y lamentablemente el hombre se ha empeñado en ello. El hombre no se ha quedado quieto, no ha estado satisfecho con los límites que el Señor pasó y ha querido traspasarlo y ha querido establecer sus propios límites. Pero ¿qué pasa? Que mientras un hombre establece un límite, viene otro y también lo quiebra, lo rebota, como decimos aquí. Primera de Yohanan 3:4 nos dice, todo aquel que continúa pecando está violando la Torá. ¿Por qué? Porque en verdad el pecado es transgresión a la Torá. ¿Y la Torá qué es? La Torá son los límites que el Señor ha puesto. Esos límites preciosos que preservan la vida del hombre. ¿El pecado qué es? Es la muerte.
Porque la muerte llega cuando violamos estos límites, cuando quebramos estos límites. A Israel se le ha dado una tierra y esa tierra tiene unos límites. A nosotros se nos ha dado una vida y esa vida tiene unos límites. Si no respetamos esos límites, ¿qué va a pasar? Seremos expulsados de la tierra, perderemos la vida eterna y seremos condenados. Esa va a ser, si pudiéramos decir, el desenlace final que nos espera. Pero Baruch Hashem, el Señor nos está avisando, el Señor nos está alertando a todos para que no caigamos en el lazo y no entonces vayamos a la condenación. Lo que está caracterizando la última generación antes de la venida del Mesías es que no sabe dónde están los límites. Los límites se borraron, se perdieron. No sabe la diferencia entre hombre y mujer, más elemental que eso. Entre jóvenes y mayores, entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto, entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y la mentira, o entre lo permitido y lo prohibido. Lo peor no solo es el irrespeto a los límites, sino también que tuerce esos límites y hace que otros hagan lo mismo. No solo es que se traspasan los límites, es que se corre el lindero y le dice al mundo, no, mira, esto está permitido. Si lo haces no hay problema y sigues con Dios. No, eso es mentira. Y eso es todavía más perjuicioso porque se tuerce esos límites y se hace creer a muchos que están en la verdad, que están en la bendición. Y una de esas cosas las podemos ver cuando se le dijo al mundo entero que la Torá está abolida. Si se quitan los mandamientos, ¿qué ha de hacer el justo? Por eso hoy nosotros maravillosamente hemos vuelto a la Torá. Ahora no estamos diciendo que somos perfectos y que todo lo hacemos bien. No, estamos diciendo que volvimos a buscar esos límites para día a día hacerlo mejor, refinar el carácter y cumplir los mandamientos que el Señor nos ha ordenado. Por eso estamos hoy aquí, por eso estamos en esta mañana estudiando la Torá, esa Torá santa y bendita que nos muestra esos límites. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 6 nos dice, pues aunque andamos en la carne, vivimos en el mundo, militamos en esta carne, no militamos según la carne. Es decir, no es la carne, las pasiones, todas las situaciones que vivimos, las que van a regir nuestra manera de vivir, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, dice Rav Shaul, sino poderosas en Adonai para la destrucción de fortalezas. Fortalezas espirituales que se han levantado contra la palabra del Señor, echando por tierra falsos razonamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Elohim, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Mashiach, y estando listos para sentenciar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amados hermanos, nos toca llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia del Mashiach. Ahora, esto pudiera referirse a algo externo, pero cuando vemos la palabra dice llevando cautivo todo pensamiento. Ahora, ¿quién puede estar dentro de otro para saber qué piensa? La respuesta es nadie. Aquí se está hablando del pensamiento y se está hablando de quién primariamente, de cada uno de nosotros. En nuestra vida, todo pensamiento que sea contrario al Señor, todo pensamiento malo, debemos llevarlo cautivo, preso a la obediencia del Mesías. Cambiar lo malo por lo bueno, hacer la voluntad. Dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aunque estamos en el vaso, no nos mezclamos. Debemos mantenernos. Y esa es la intención. Agua y aceite no se mezclan, aunque cohabitan en el mismo vaso. El Señor nos manda a no mezclarnos con esos falsos razonamientos, con esa altivez,
Y si en algún momento nos pasa, debemos llevarlo cautivo otra vez a la obediencia. Porque aquí lo importante que es, aquí lo importante es la obediencia, que seamos obedientes. Si somos obedientes, entonces podemos llegar. Si desobedecemos, no llegaremos. Romanos 12, 1 al 2 dice, así que hermanos, os exhorto por la gran misericordia de Adonai, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Elohim, que es vuestro servicio racional. No os adaptéis al mundo, sino sed transformados por la renovación de la mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Adonai, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Esto es maravilloso. El Señor en cada generación ha establecido su palabra, sus mandamientos. A cada generación le ha dado la oportunidad de andar conforme a lo que Él ha establecido. Fíjense las palabras de Rav Shaul a esta comunidad, pero que también son para hoy, para nosotros. No os adaptéis al mundo, porque el mundo es contrario al Señor. Dice Jacobo que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de los gentiles. ¿Y esto funciona de qué manera? Hacerse amigo del mundo es practicar lo que el mundo practica. Y lo que el mundo practica está fuera de la Torá, alejados de la Torá. Aunque a veces hablen de la Torá, aunque a veces hagan cosas que la Torá dice. Y ahí es donde está el engaño. Porque muchas veces pareciera ser bueno, pero termina siendo malo. Y aquellas cosas que nos parecen inofensivas son muy dañinas. Por ejemplo, ¿qué mal se le hace a otro o qué mal nos hacemos con no guardar el Shabbat? Hay gente que no guarda el Shabbat y vive tranquilo, ¿bien? Pero no nos damos cuenta que es una desobediencia que va a traer condenación, condenación eterna. Y así vive el mundo, fuera de la obediencia del Señor. ¿Y qué nos dice? Que nos transformemos por la renovación de la mente. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? Comprobar cuál es la voluntad de Adonai. Lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Y en eso debemos andar. Lo bueno, viéndolo como propósito de Adonai. Lo aceptable, lo que el Eterno aprueba. Y lo perfecto, lo que está cerca de Él. Ahí es que nosotros debemos buscar andar, mis amados hermanos. Ese es el límite especial y maravilloso por el cual Rav Shaul nos exhorta, nos anima por la gran misericordia de Adonai, que así lo hagamos. Ese trabajo diario, mis amados hermanos. Para ello necesitamos ser responsables. Y aquí donde está el punto importante, la responsabilidad. Y eso no se gana en un premio. No es comprando una caja de cereales que viene un premio que se llama responsabilidad. Es a base del trabajo espiritual que hacemos a diario, sometiéndonos al Señor y haciendo su voluntad. Vamos ganando la responsabilidad, la pasión y la fuerza por hacer su voluntad. 34, 16, 20 dice, y habló Adonai a Moisés diciendo, estos son los nombres de los varones que os repartirán la tierra. Eleazar, el sacerdote, y Yehoshua ben Nun. Eleazar como aquel que sucede a su padre Aarón, ícono, importante líder del pueblo de Israel como sumo sacerdote, y Yehoshua ben Nun, que es el sucesor de Moshe, el líder espiritual que tiene que llevar a toda esta nación a esta tierra. Además, dice, acompañarán a Eleazar o a Elazar y a Yehoshua los jefes. Un jefe de cada tribu. Dice, además escogeréis un jefe de cada tribu para repartir la tierra. Y aquí los nombres de los varones. Tales son los que mandó Adonai que repartieran a los hijos de Israel la tierra de Canaán. ¿A quién escoge el Señor? A los líderes, a un jefe de cada tribu.
¿Y por qué a un jefe de cada tribu y no escogió a otro? Porque estos son los más responsables. Un líder se muestra o muestra su liderazgo por la responsabilidad. Y lo podemos ver. Cuando nadie está, ahí está el líder. Cuando otros se van, él se queda. Llega primero y se va de último. Le importan que las cosas se hagan. Las hace, las transmite, está pendiente de las cosas del Señor. Ese es un líder. Y el Señor ha entregado la responsabilidad de repartir esta tierra, de dar esta tierra como algo muy importante a los más responsables. Ahora, ¿quiénes van a heredar? Los más responsables, los que obedezcan, porque la responsabilidad parte ¿por qué? Por ser obediente. Y suena redundante, mis amados hermanos, pero ahí es donde está la clave. Si tú eres obediente, entonces serás responsable. Y la responsabilidad entonces nos lleva a la obediencia y la obediencia a la responsabilidad, como un círculo cerrado de bendición, de bendición. Y eso es lo que nos está llamando la palabra. Efesios 4, 11 al 13 nos dice, y él mismo dio unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros, a fin de educar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías. Así como pasó allá, antes de entrar a la tierra prometida, el Señor habla a Moisés y le dice, estos son los que van a repartir la tierra, los responsables, los que van a liderizar al pueblo. Así también, en los tiempos del Mesías, el Mesías constituyó a líderes para la edificación de su cuerpo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento pleno del Hijo de Adonai, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías. Así que, ¿quién es el que tiene esa responsabilidad? Es el líder, es aquel que el Señor constituyó, ese es ese jefe de cada tribu, el que está llamado a repartir esta tierra, a enseñar, a establecer cómo se deben hacer las cosas. Por supuesto, amparado y basado por la Torá que el Señor dio. ¿Qué debe procurar cada jefe? ¿Qué debe procurar el sumo sacerdote y el líder que es Yehoshua ben Nun? Que se cumpla lo que el Señor estableció. Y así es, porque vemos que posteriormente Yehoshua se establece y se levanta ante el pueblo y le dice al pueblo, si ustedes no van a obedecer, bueno, eso es su problema, pero yo y mi casa obedeceremos al Señor, dando el ejemplo. Hoy necesitamos dar el ejemplo. Amados hermanos, colaboradores, líderes, amadas hermanas, todos aquellos que servimos, todos aquellos que estamos dentro de este camino, seamos responsables. Obedezcamos la voz del Creador para heredar esta tierra maravillosa. Una tierra productiva, una tierra hermosa. Johanán 15, 13 al 20 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. Si hablamos de responsabilidad, ¿quién está delante? El Mesías. Vosotros sois mis amigos, dice el versículo 14, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervo, porque el siervo no sabe qué hace su Señor, pero os he llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las di a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí y os puse para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os elegí de entre el mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán. Mi palabra también guardarán. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra.
Qué maravilloso es escuchar estas palabras de nuestro Mesías. Nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. Y eso habla de la responsabilidad, del amor, de la pasión y la fuerza que había en nuestro Mesías, para que hoy nosotros seamos también discípulos de Él, haciendo la voluntad de Él como Él hizo la voluntad del Padre. Teniendo en cuenta que en ese interín vamos a encontrar oposición, va a haber oposición. ¿Por qué? Porque el mundo no quiere entrar en esta dinámica de obediencia al Padre. El mundo quiere andar en sus situaciones como mejor le parezca. Y cuando nosotros encontramos una persona que no acepta la voluntad del Creador, lamentablemente es parte de ese mundo. Y ahí es donde viene el rechazo. Se nos rechaza porque queremos obedecer la palabra del Señor, queremos respetar la palabra del Señor. Y lo vemos hasta en situaciones cotidianas. ¿Por qué? Porque el mundo hace sus cosas y no nos dice nada a nosotros, ni nos pide permiso a nosotros, pero quiere que nosotros hagamos su voluntad. Ahí es donde nosotros debemos mantenernos firmes y hacer la voluntad del Señor por encima de lo que el mundo establece, aun en cosas que parecieran importantes, que parecieran determinantes. Muchas veces hasta en los estudios se nos intima, se nos anima, muchas veces a nivel estudiantil, a violar el santo mandamiento del Shabbat. Y eso no está bien. Nosotros debemos procurar obedecer el mandato del Señor aún por encima de cosas como esas, que parecen importantes y lo son, pero que no están por encima del Señor. Eso es responsabilidad y a eso estamos llamados. Y terminamos con esta última parte que habla del desprendimiento. Entonces sabemos que el Señor le ha dado a Israel toda esa tierra hermosa y preciosa por heredad. Pero ¿qué le pide el Señor a Israel? Versículos 1 y 2 del capítulo 35. Habló Adonai a Moshe en las llanuras de Moab, junto al Jordán frente a Jericó, diciendo: ordena a los hijos de Israel que dé su herencia, no de la de otro, de su herencia en propiedad, den a los levitas ciudades en que puedan habitar, y entregaréis también a los levitas los pastizales de las ciudades en torno a ellas. ¿Qué encontramos? Dar, entregar, desprendernos. Si el Señor ha sido benevolente, si el Señor ha sido hermoso, misericordioso y maravilloso con nosotros, así también nosotros debemos serlo. Y mucho más ¿con quién? Con aquellos que sirven. Los levitas, ¿qué son? Los siervos de Adonai, los que debían estar pendientes del Mizcán y posteriormente del templo. Ellos los que hacían el trabajo del Señor y el Señor lo estableció. No es que esto es algo que surge por iniciativa propia del hombre, no, del Hijo de Israel, no. El Señor lo estableció, no lo dejó como algo ambiguo. Si quieren o no quieren, no, deben hacerlo. Deben dar en propiedad o de su propiedad a los levitas. Ahora, esto iba a beneficiar ¿a quién? Al pueblo completo, porque el hecho de dar estas tierras o dar esta o parte de su propiedad a los levitas, estas ciudades, iba a beneficiarlos a ellos. Entonces, ¿qué vemos? Establecimiento de un mandato. Y cuando un mandato se establece, mis amados hermanos, ¿qué hay que hacer? Obedecerlo. Obedecerlo. El Señor, como nuestro líder, estableció un mandato y debemos hacerlo. Nuestros líderes establecen mandatos, debemos obedecerlo. Eso es lo que nos toca. Bamidbar 35, 3 y 6 al 8. Las ciudades les servirán de morada. Fíjense de esto. Van a vivir en ellas, a habitar entre los hijos de Israel. Y recuerden que los levitas tendrán una función muy importante, que es cargar la Torá, llevar la Torá, enseñar la Torá. También ser duchos, expertos en la Torá para transmitirla al pueblo. Y si el pueblo tiene esa bendición, entonces esto es conveniente.
Y los pastizales serán para su ganado, para sus animales domésticos y para todas sus bestias. De las ciudades que habéis de dar a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que se refugie allá el homicida. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48, junto con todos sus pastizales. Las ciudades que daréis provendrán de la propiedad de los hijos de Israel. Del que tiene mucho tomaréis mucho y del que tiene poco tomaréis poco. Cada uno cederá de sus ciudades para los levitas en proporción de la propiedad que haya heredado. Esto lo vemos como un propósito definido. El Señor tiene sus propósitos y estos no son ambiguos, sino definidos, claros, y Él lo ha establecido. Ahora, este desprendimiento, mis amados hermanos, tiene que ver entonces con esa bondad que hemos recibido, que el Señor nos ha dado y de ella también damos. ¿Para qué? Para que la obra del Señor sea establecida, para que la obra del Señor se cumpla y la salvación llegue. Amén. Que así sea, mis amados hermanos, que podamos hacer la voluntad del Padre y cumplir con sus propósitos hoy, mañana y siempre. Amén. Bueno, amados, bendiciones para todos. Shabbat Shalom. Próxima porción para Shá 43, parte 3. Y con esta sí, cerramos entonces este Sefer Bamidbar. Estaremos cerrando con este libro que estará el análisis de esta porción desde el capítulo 35, versículo 9, hasta el capítulo 36, versículo 13. Con ello estaremos cerrando entonces los escritos apostólicos Hillel 6, 24 al 33 y la Haftará Yehoshua 20, versículo 1 al 6. ¿Ok? Bueno, bendiciones para todos mis amados hermanos. Shabbat Shalom, buen provecho. Estaremos informando sobre la situación con la electricidad en el local y la hora de retorno. Hasta ahorita, bueno, mantenemos la hora a las 4 de la tarde. Esperamos que se cumpla y esperamos entonces vernos y poder compartir como siempre lo hacemos. Shabbat Shalom para todos. Bendiciones, amados hermanos.